El ciclo de enamoramiento cripto es casi siempre un proceso de 3 pasos en todas las personas. Primero tenemos el superfluo amor a primera vista con Bitcoin solo por el atractivo de la posibilidad de hacer dinero fácil y rápido al invertir en BTC. Posteriormente nos damos cuenta de que además de la posibilidad de hacer mucho dinero, la tecnología detrás de Bitcoin es simple y sencillamente fascinante. La última etapa en este proceso de enamoramiento que consolida el romance es el punto donde descubrimos que Bitcoin y por lo tanto el resto de las criptomonedas se mueven a través de patrones y tendencias que son reconocibles en un ciclo de 4 años aproximadamente, visibles en una gráfica de velas semanales o mensuales, pero que dentro del corto plazo o en el presente no son tan evidentes. Veamos hoy entonces, y como tercer video de nuestra serie de Bitcoin explicado desde cero, por qué son tan importantes los ciclos de Bitcoin en 3 puntos. Que no aprendemos de la historia, es lo único que aprendemos de la historia. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaremos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. En los 2 primeros videos de la serie ya vimos qué es, cómo funciona y por qué es tan valioso Bitcoin. Enfoquémonos entonces hoy en el rasgo más importante de BTC como para diseñar una estrategia de inversión sensata y exitosa, sus ciclos. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... La existencia de los ciclos de Bitcoin es lo único que distingue a la inversión cripto de apostar en una ruleta en el casino. Bueno, hay más cosas que distinguen la inversión cripto de ir a apostar al casino, pero en principio sí. Los ciclos reducen en varios órdenes de magnitud la aleatoriedad de la inversión en Bitcoin y altcoins. Veamos entonces por qué son tan importantes los ciclos de Bitcoin en 3 puntos. Punto número 1. ¿Qué es el halving? Antes de meternos en la verdadera razón detrás de los ciclos de Bitcoin, exploremos la causa más evidente, el halving. El halving simboliza y acentúa la escasez de Bitcoin, sí. Escasez que en parte explica el valor de Bitcoin que vimos en el segundo video de esta serie. El halving es cuando la recompensa a los miners, los encargados de que la red o blockchain de Bitcoin funcione, se reduce a la mitad, cosa que sucede aproximadamente cada 4 años y, para ser precisos, cada 210,000 bloques agregados al registro del blockchain. El siguiente será el cuarto halving, es decir, ya casi llegamos a 840,000 bloques. Actualmente hay casi 830,000 bloques en el blockchain y se espera entonces que para mediados de abril aproximadamente se alcance la cifra de 840,000. Se concrete el halving y la recompensa para los miners se reduzca de 6.25 a 3.125. Difícilmente alguien logrará agregar un bloque entero puede, más bien los miners miles de satoshis ganan. Recordemos que un satoshi es la centésima millonésima parte de un Bitcoin. En otras palabras, 100 millones de satoshis hacen un Bitcoin. Ahora bien, como bien sabemos, todas las divisas del mundo, los dólares, los euros, los yenes, los yuanes y los pesos, por decir algunas, son emitidas al gusto, a veces prudente, otras imprudentemente, por sus respectivos bancos centrales, la Fed, el BCE, el Banco de Japón, el Banco Popular Chino y el Banco de México en este caso. Y la única manera de emitir Bitcoin, la única manera de crear Bitcoins nuevos es a través de la recompensa a los miners. Misma creación o emisión de Bitcoins nuevos que se reduce a la mitad cada 4 años aproximadamente, o cada 210,000 bloques agregados al blockchain de Bitcoin. De tal manera que la emisión de Bitcoin se reduce a la mitad cada halving, y dicha reducción en la emisión es en sí deflacionaria y por lo tanto emblema de la escasez de Bitcoin, a tal grado que dentro de algunas décadas no habrá recompensa para miners y al mismo tiempo dejarán de emitirse o crear nuevos Bitcoins. Así está programado Bitcoin, así está definido en su código, 21 millones máximo de BTC en circulación. Y si quieres saber qué pasará cuando se mine el último Bitcoin, haz clic en la esquina superior derecha. A diferencia entonces del resto de las divisas cuyos respectivos bancos centrales las emiten o imprimen generando inflación, algunos con la prudencia del Banco Central Europeo y algunos con la imprudencia del Banco Central de la República Argentina antes de diciembre de 2023, Bitcoin solo se emite o se crea a medida de y en forma de la remuneración de los miners o los encargados del mantenimiento y la actualización del blockchain de Bitcoin. Y además, cada 4 años se va reduciendo esa remuneración, que es lo mismo a decir se va reduciendo esa emisión. El halving entonces es un evento que proyecta o anticipa el día en que Bitcoin llegue a su tope máximo de 21 millones y no puedan crearse ni un solo BTC más. El halving pues es un símbolo emblemático de la escasez de Bitcoin que le da valor por un asunto tan simple como la curiosamente hasta hoy tan poco entendida ley de la oferta y la demanda. Pero al mismo tiempo el halving es un fenómeno al cual el consenso del mercado cripto asignó el título de banderazo inicial de los ciclos de Bitcoin. La pregunta entonces ¿es el halving el creador de los ciclos o son más bien los ciclos los que usan el halving como símbolo o bandera?
financiera? Buena pregunta, maestro, tan buena que los entusiastas cripto nos dividimos en dos, los que sabemos la respuesta y los que no. Punto número 2, la amnesia emocional del FOMO y FOD. Además de ser un símbolo, el halving es una señal de las ballenas para las ballenas. En otras palabras, y lo que queremos decir es que el halving solo es un instrumento de coordinación entre las ballenas o los participantes más capitalizados y por lo tanto con más influencia de los mercados cripto. Y puesto aún de otra manera, los ciclos son una creación o manufacturación sintética por y para las ballenas cripto o cualquier inversionista que tenga 1000 bitcoins o más. Jaja, qué conspiracionista. Entonces se reúnen todas las ballenas cada 4 años en un cuarto oscuro para ponerse de acuerdo. No necesitan ponerse de acuerdo físicamente ni digitalmente. Para eso está la criptoseñal de coordinación más práctica, el halving. Con el halving, las ballenas y algunos otros inversionistas sensatos saben que un nuevo ciclo acaba de empezar, con un bull run en la primera mitad y un bear market en la segunda. Siniestramente, 4 años también es un periodo suficientemente largo como para que los participantes más pequeños del mercado cripto, los peces, pulpos, cangrejos y camarones, olviden las fuertes emociones de FOMO y FOD 4 años antes. 4 años para que olvides tus errores como pececillo y 4 años para que los vuelvas a repetir. Y 4 años para que las ballenas se vuelvan a aprovechar de ti si piensas como pececillo. Por eso, y como lo hemos repetido en innumerables ocasiones, piensa como ballena. Y de ser posible como una ballena jorobada o los inversionistas que tienen más de 5000 bitcoins. Recordemos que solo hay 2035 personas en el mundo con 1000 bitcoins o más. Podemos pues entonces concluir que solo hay poco más de 2000 ballenas cripto en el mundo. Esta manera de invertir y manipular el mercado me recuerda al método Wyckoff. Pues que no te recuerde porque crees que se parece, es tal cual un ejemplo del método Wyckoff. Recordemos que el método Wyckoff de inversión supone la existencia de 4 fases o etapas. La fase de acumulación, donde el smart money o los inversionistas mejor informados aglomeran gradualmente activos a precios bajos. La fase markup, cuando los precios comienzan a subir por la demanda de la participación pública y general. La fase de distribución, donde el smart money empieza a vender sus activos o hacer toma de utilidad. Y por último, la fase markdown, cuando los precios caen en picada por las ventas en pánico. Esta manipulación es normal. Cualquier mercado que por su baja capitalización lo permita, la verá así. Exacto, maestro. Cuando la bolsa de Ámsterdam, la primera del mundo, estaba poco capitalizada, era a su vez completamente manipulada por los participantes más influyentes durante el siglo XVII. Lo mismo en las bolsas de Londres durante el siglo XIX y quizás hasta la fecha en las bolsas de Nueva York y otras partes de Estados Unidos. El punto aquí es entonces que los ciclos son simplemente una creación de las ballenas para explotar al máximo la amnesia emocional de los inversionistas más ingenuos e inexpertos, quienes ya no recuerdan las tonterías o errores de inversión que cometieron por FOMO y FOD 4 años atrás. Y el halving, por lo tanto, es solo una bandera o símbolo y a su vez una señal de coordinación para las ballenas. Punto número 3. Inversión cripto y la especulación cíclica. Piensa entonces como ballena, invierte o más bien especula de manera cíclica como lo hacen las ballenas. Aplica la teoría del tonto mayor, The Greater Fool Theory. Compra Bitcoin u otras criptomonedas, de preferencia las menos capitalizadas en fase de acumulación cuando están baratas y cuando los ingenuos crean que la industria de cripto está a punto de desaparecer para posteriormente vender las caras a un Greater Fool cuando Bitcoin esté en 90,000 y dicho ingenuo crea que se va a ir hasta 150,000. Ay, pero entonces está feo. Esto es una burbuja destructiva donde solo se trata de aprovecharse del que no sabe. Eso diría un comunista pusilánime poco informado, es decir, eso diría un comunista. Las burbujas y la teoría del tonto mayor pueden parecer frías, maquiavélicas, conspirativas y siniestras, pero velo de otra manera. Hoy en día hay demasiado dinero circulando en la economía del mundo. Basta con ver esta gráfica del M2 o la cantidad de dólares en circulación en la economía de Estados Unidos. A raíz de este exceso en la cantidad de dólares en circulación, más dinero que nunca en la historia acaba en activos de riesgo como Bitcoin y el resto de las criptomonedas. Pero no se queda ahí mucho tiempo, se queda solo lo que dura el bull run o la primera parte del ciclo, sí. Lo que también nos lleva a un tema más profundo, el hecho donde cada vez queda más claro que el valor viaja y se transforma, no es estacionario y se manifiesta en diferentes activos durante ciertos periodos de tiempo. Es decir, el valor intrínseco no existe. Pero regresando al punto original, si queremos catalogar a la inversión cíclica de Bitcoin como una especulación brutal y generadora de burbujas cataclísmicas, entonces también entendamos que la especulación es la máxima expresión de la más eficiente asignación de capital.
siempre y cuando se acierta la hipótesis del valor no estacionario. En resumidas cuentas, piensa como ballena, diseña tu estrategia de inversión cripto, de preferencia en low cap criptos, y sobre todo toma en cuenta los ciclos. Recuerda que la primera mitad del ciclo es el bull run, recuerda que hay que comprar en etapa de acumulación donde todavía nos encontramos, espera la fase de markup y vende en etapa de distribución a un ingenuo o greater fool, quien por lo menos ganará un muy valioso aprendizaje para el siguiente ciclo del quinto halving en 2028. Si quieres saber cómo funciona Bitcoin, también de la serie Bitcoin explicado desde cero, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.